Bueno, damos gracias al Señor en esta noche. Vamos a ir al libro 4 de Apocalipsis. Terminamos las 7 iglesias. Recuérdense que en las 7 iglesias estuvimos aprendiendo de que el Señor a cada iglesia se le presentó de una manera particular, y eso nos señala de que el Señor tiene una relación bien íntima y personal con cada congregación. Cada congregación es diferente, sin importar la denominación. Cada congregación tiene sus características particulares, y a cada congregación el Señor le hace un examen detallado de lo que ellos están viviendo como iglesia, lo que practicaban. Cada iglesia el Señor le dice lo mismo. Él conoce las obras que la iglesia hace. Él sabe realmente lo que hay en la profundidad de cada congregación, y el Señor confronta a cada congregación con el llamado al arrepentimiento. Solamente hay una iglesia a la que el Señor no le haya realmente nada. Es la iglesia más pequeña, pero la mayoría de iglesias el Señor les haya algo que está mal, y lo interesante es que cada iglesia aparentemente según ellos estaban bien. Entonces eso nos muestra que puede ser que nosotros como congregaciones en este momento, si el Señor nos examinase, a lo mejor encontraría cosas que están fuera de lo que Él realmente ha enseñado. Y es que en realidad hay mucha gente, muchos creyentes que creemos cosas que no están en la Biblia. Hay gente que cree cosas que porque por tradición se han ido pasando por denominaciones, alguien las hizo, y a veces son cuestiones más culturales que cosas realmente bíblicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación y no irnos al extremo de lo legalista, pero tampoco al extremo de lo liberal. Tenemos que mantenernos en la palabra, y si la palabra lo dice, aunque nosotros, nuestra denominación o nuestra iglesia tenga conflicto con eso, tenemos que aceptar lo que la palabra dice y no lo que la iglesia o denominación mantiene. Y hay cosas que son buenas, no necesariamente son malas, pero hay cosas que lo llevan a un extremo de poner a veces la salvación o la vida de las personas en peligro de irse por el camino equivocado. Entonces recuérdense que estamos los domingos estudiando el tema de Valoremos la Salvación, es la serie que hemos empezado, y este domingo que viene estaremos haciendo una pregunta que es importante que respondamos, y vamos a tratar de hacer un diálogo de unos para con nosotros para que podamos entender lo que la palabra dice. Se va a dar cuenta que a veces nuestras creencias a veces son polarizadas, a veces nos vamos a un extremo que puede ser que realmente tenga base bíblica, pero que nos lleva a veces a rechazar otros textos bíblicos que son igual de la palabra de Dios. Entonces Dios espera que seamos sabios en el estudio de la palabra del Señor. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 4, por lo menos el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a estar estudiando en esta noche, por lo menos estos versículos. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al versículo 4. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces vamos a quedarnos allí en el versículo 4, y vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos textos, de estos versículos. Y dice en el versículo 1, después de esto, está hablando de, claro, él está haciendo la unión, que aquí empieza una sección diferente del libro de Apocalipsis. Recuérdense que a partir por lo menos de acá, la iglesia ya no se menciona. A partir de ahora, el Señor, por lo menos en el capítulo 4, capítulo 5, empieza a hacer énfasis en un detalle específico. Antes de dar la revelación de lo que son las cosas futuras, el Señor quiere establecer que el sello de autoridad la tiene solamente Él. Hay gente que le tiene miedo a las cosas que el diablo hace, pero recuerde que el diablo no puede hacer algo que Dios realmente no le permita. Y cuando Juan dice después de esto, o sea, después del tiempo del mensaje que le dio a las 7 iglesias, ahora empieza una etapa totalmente diferente, lo que se llama una segunda visión que el Señor le va a dar al apóstol Juan. Y dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. En este momento Juan empieza a tener una visión. Y es interesante porque allá en el capítulo 1, versículo 19, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis.
Aquí el Señor le había dado a Juan como un pequeño bosquejo de lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto. Es decir, aquí muchas veces la gente piensa que se refiere a que el Cristo glorificado, lo que Él vivió, ¿verdad? Ya Juan había escrito acerca del Señor en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, pero luego le menciona en el versículo 19, y las cosas que son. O sea, lo que estaba viviendo la iglesia en este tiempo. Recuérdense que ya en el momento en que está escribiendo Juan, ya la iglesia tiene casi 70 años, ¿verdad? Ya la iglesia ha crecido, ya se han desarrollado dentro de la iglesia muchas corrientes doctrinales que no eran bíblicas. Ya el apóstol Pablo ya había muerto, Pedro ya había muerto, la mayoría de los apóstoles prácticamente ya estaban muertos. Y había mucha corriente doctrinal de mala enseñanza dentro de la iglesia. Habían aparecido los gnósticos. Ya Juan incluso los había atacado en las cartas de Juan. Ya habían aparecido los nicolaitas y otro tipo de corrientes. Entonces escribe, dice las cosas que son, y eso prácticamente se refiere al capítulo 2 y capítulo 3, donde vimos a Cristo resucitado, hablando a su iglesia con un mensaje sobre el estado espiritual de la iglesia, el llamado arrepentimiento de la iglesia y también las consecuencias que vendrían si la iglesia no cambiaba su forma de vivir, y también las promesas si obedecían. Y ahí en el versículo 19 al final dice, y las que han de ser después de estas. Entonces ahí está, a partir de ahora el Señor le va a mostrar al apóstol Juan las cosas que van a ser futuras. Entonces aquí empieza lo que es la segunda visión, donde se van a presentar los eventos futuros que van a venir más adelante. Ahora, el énfasis en estos versículos está en la palabra trono. Y Dios quiere dejar claro que todo lo que viene adelante, a pesar de que hay momentos en los que va a parecer como que si Dios pierde el control, siempre Dios está en el trono. Recuérdense, Satanás es el príncipe de este siglo, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una gran diferencia. O sea, Satanás, a él, dice, le han sido dados los tronos, los reinos de este mundo, pero Dios es el que sigue estando en control de todas las cosas. Entonces, Apocalipsis 4:1, cuando dice el apóstol Juan, después de esto, miré, he aquí una puerta abierta. Y es interesante, porque el libro de Apocalipsis nos menciona por lo menos 3 puertas, se mencionan hasta este momento. Número 1, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, en el 3:8 se le mencionó a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia, el Señor le habla de una puerta abierta, y muchos piensan que esta puerta que el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia es la puerta de la oportunidad de ir a predicar el evangelio. Esa es la misión nuestra mientras estamos en la tierra. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no ha entendido su misión en la tierra. Recuérdese, antes de irse Jesús, Él estableció que toda autoridad le pertenece a Él. Entonces, como iglesia, somos llamados a ir y predicar el evangelio. No toda la gente se va a convertir, no toda la gente va a aceptar a Cristo. Esta semana hablábamos con Wesley porque el lunes empezó un muchacho. Entonces, el martes me lo dejaron solito a mí. Y yo decía, Señor, ¿cómo le entro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Y al final, pues, le hago la pregunta. Le digo, oye, ¿tú eres religioso? Y él me dice, bueno, más o menos, y empezó a decir tu historia, y le compartí el evangelio, y me dice, bueno, paso. Ya, cuando le hago la invitación, y el miércoles pues lo agarró Wesley en almuerzo, y otra vez le compartí el evangelio, y al final lo mismo, la misma frase, no, yo paso. Bueno, ya se le compartió, y vamos a seguir insistiendo, pero esa es nuestra misión, hermano. Cada vez que Dios pone a alguien cerca de nosotros, hay que compartir el evangelio. Dios abre puertas para que podamos compartirle el evangelio. Entonces, Dios le abrió a la iglesia de Filadelfia una puerta, una oportunidad para que la iglesia pudiese llevar el evangelio a toda persona que está cerca de nosotros. En segundo lugar, allá en Apocalipsis 3:20, se menciona la segunda puerta, y esta es la puerta de lo que se llama la puerta del corazón humano, le llaman, que es la puerta donde Dios toca a la iglesia para decirle que Él está tocando. Si alguno abre la puerta, si alguno oye la voz de Dios y abre la puerta, dice que Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20, ahí está en el versículo 20, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y aquí en Apocalipsis capítulo 4
se menciona la tercera puerta, que es la puerta de los eventos futuros que vienen. Pero antes de que Dios le muestre a Juan los eventos futuros, le muestra el trono de Dios. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Lo primero que Juan ve es el trono de Dios. O sea, Dios quiere que Juan entienda que todo lo que va a pasar, a pesar de que va a haber momentos en los cuales van a pensar que Dios está perdiendo el control de las cosas, Dios sigue estando en el trono. Dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La Biblia habla a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento de que hay un trono establecido y ese trono solamente le pertenece a Dios. No hay otra persona que pueda realmente sentarse en el trono. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces Juan sube al cielo y estando ahí lo primero que él ve es el trono de Dios. Yo no sé realmente, imagínense la experiencia de Juan, subir en el Espíritu y de pronto ver el trono de Dios. Hermano, cualquiera se asombraría. Y Juan entonces empieza a describir lo que él está viendo, pero lo está viendo de acuerdo a lo que él conoce. Por ejemplo, si usted va a nuestros países y usted le empieza a explicar a una persona en la calle, no, fíjate que allá cuando estamos en invierno hace menos 40. Usted le está explicando a la persona lo que usted ve, pero trate de ponerse en los zapatos de la persona. La persona no entiende realmente de qué está hablando usted. Ellos no saben qué es eso de menos 40, ellos saben más 40. Pero menos 40, ellos no saben qué es eso. Yo cuando he ido a El Salvador le explico a mi familia y me dicen, pero ¿cómo es realmente el frío? Entonces lo que hago es abrir el congelador y le agarro la mano y las meto. Y cuando empiezan a enfriarse, ese es el frío que se siente allá. Dice, tanto así, sí, en el piso hay hielo. Entonces, pero vamos a explicar dos realidades diferentes. Ellos no entienden realmente lo que es porque no han vivido eso. Entonces Juan está explicando las cosas como él las entiende, según el conocimiento que él tenía en este momento específico. Entonces, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 va a hacer énfasis en lo que es el trono de Dios como centro de autoridad de Dios y de Jesucristo. Más adelante vamos a ver eso también. Entonces, no es Satanás, hermano, el que está dominando el mundo, es Dios. Satanás está ahí para cumplir los planes que Dios ha establecido. Entonces, empieza a decir ahí en el versículo 2, dice que al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y empieza a describir lo que él vio. Pero si usted observa, Juan empieza a describir a Dios. Juan está describiendo el ambiente, la atmósfera que está alrededor de Dios. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, o sea, no describe exactamente cómo es, sino que su aspecto en general. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. O sea, no nos dice realmente si tenía brazos o cómo era su forma. Simplemente está hablando de minerales, de cosas preciosas. Entonces empieza a decir que en ese trono hay alguien que es sobrenatural, que no se puede realmente explicar. Y cuando habla del jaspe, según los teólogos, los expertos dicen que no es el jaspe que nosotros conocemos, sino que posiblemente se refiere a un diamante o a un cristal que hace que la luz traspase y se haga más bonita. Entonces dice que Juan trató de explicar lo que él veía en sus palabras, según lo que él entendía, según lo que su comprensión, lo que se había descubierto en ese tiempo, era realmente. Entonces, este jaspe representa lo que es la perfección y la pureza de Dios. Recuérdese, Juan lo que está viendo es una visión. Juan no está exactamente en este momento en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que nadie puede estar en la presencia de Dios y seguir viviendo. Lo mismo tuvo Isaías. Isaías vio la visión en el 6:1 y se recuerda cuál fue la reacción de Isaías. Ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces, la visión. Entonces, Juan dice que ve la visión del que está ahí sentado es como de jaspe, es decir, algo que representa la perfección y la pureza de Dios. Dice, habla de la cornalina,
que era una piedra de color rojo muy fuerte y representa a la justicia de Dios. Hemos estado diciendo los domingos, cuando hablamos de la salvación de Dios, que a veces hacemos tanto énfasis en el amor de Dios que se nos olvida la justicia de Dios. O sea, la Biblia claramente establece que el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces a veces pensamos que el amor de Dios evita que la justicia de Dios se aplique, pero claramente cuando Juan ve la descripción de Dios, lo describe como la cornalina y eso representa lo que es la justicia de Dios. Y luego dice que ve un arco iris. Ahí en el versículo 3, dice, y había alrededor del trono un arco iris. El arco iris es un símbolo del pacto que Dios estableció allá con Noé, pero muchos piensan que el arco iris acá tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios, la fidelidad que Dios tiene hacia su pueblo. Si usted va conmigo al Salmo 104, Salmo 104 en el versículo 2, Salmo 104 en el versículo 2, Salmo 104 en el versículo 2. Entonces mantengamos en mente que Juan está tratando de describir lo que según él entiende que está viendo. No es que la descripción de Juan esté mal, sino que Juan está escribiendo según su conocimiento y según las palabras, la información que tenía en ese tiempo. En el Salmo 104, en el versículo 2, vea cómo el salmista describe a Dios. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Eso es lo que el salmista entendía de la presencia de Dios. Dice ahí también en 1 Timoteo 6, 1 de Timoteo 6, 1 de Timoteo 6, 1 de Timoteo capítulo 6, Primera Timoteo 6. En el versículo 16. Desde el versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces imagino que Juan en ese momento que está viendo la visión de Dios está emocionado por lo que está viendo. Es el primer hombre que está en esa experiencia, en ese momento. Pero me imagino el temor de Juan de lo que está viendo ahí. Entonces ya el Señor le había dado tranquilidad en el capítulo 1, pero Juan lo que está viendo es algo impresionante. Allá en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, se menciona un poco también la descripción acerca de Dios, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El versículo 10. Aquí le está mostrando el Señor a la iglesia y le dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces Juan otra vez está usando figuras según lo que él entiende que es lo que está viendo con sus ojos humanos en ese momento. Ahora, cuando habla del trono de Dios, la Biblia claramente establece que el trono de Dios es un símbolo de la autoridad de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, Hebreos 1, 8, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Señor está hablando de su trono y dice aquí en Hebreos capítulo 1, en el versículo 8, Hebreos 1, 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, siempre el trono de Dios es un símbolo de la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. En Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, en el versículo 48,
Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces realmente el trono de Dios, la grandeza de Dios es tan inmensa que no se puede contener. Entonces, ya en el versículo 4, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, dice que alrededor del trono, o sea, del trono de Dios, había 24 tronos. Era como una corte alrededor de Dios. Había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces la pregunta acá en este momento es, ¿quiénes eran estos 24 ancianos que estaban acá? ¿De dónde aparecieron? ¿A qué representa o quiénes realmente son? Si hay alguien que quiera hacer un comentario, una aportación, ¿quién piensa usted que son estos 24 ancianos? Hay por lo menos 4 posiciones, pero me gustaría que los que están acá pudieran hacer algún comentario de quién piensa usted que son los 24 ancianos. ¿Perdón? Los 12 discípulos y... Ok, las 12 tribus, pero ¿y las tribus quién será el anciano que está ahí? ¿Perdón? Los hijos de Jacob es una teoría. Algunos piensan que son los 12 apóstoles y las 12 tribus. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra opinión? Nosotros, ok, es otra opinión también. Pero ¿cuál de los, entre todos los millones que hay de cristianos, cuáles son los 24 que se van a sentar ahí? Ok, hay por lo menos 4 posiciones. La primera posición de lo que piensan que son los 24 ancianos, y antes de llegar a la descripción de quiénes son, observe aquí que dice que están alrededor del trono, o sea, están realmente en comunión. No es cualquier persona la que puede estar ahí. Son personas que están en comunión con Dios y dice que tenían, bueno, 2 cosas. Por un lado estaban en el trono, pero dice que estaban vestidos de ropas blancas. Es decir, que hay gente que había pasado por un proceso de purificación. O sea, que no cualquier persona se podía sentar en ese momento. O sea, hay 2 rasgos distintivos que se mencionan así. Están sentados en comunión con Dios y también dice que llevan coronas de oro en su cabeza, que son símbolos de la autoridad. Ya simbolizan pureza, las ropas blancas, y las coronas significan victoria, gozo y autoridad dada de parte de Dios. Entonces, como digo, los ancianos tienen varias interpretaciones. Como decía Milier, muchos piensan que son la representación de Israel y de la iglesia, 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles. Esa es una de las teorías que se menciona, 12 patriarcas y 12 apóstoles. La segunda, piensan que son 24 sacerdotes, porque realmente eran 24 órdenes sacerdotales. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 24, vaya conmigo por favor, Primera de Crónicas 24. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, en versículo 24. Esas son otra de las teorías que se menciona. Crónicas está un poquito antes de Salmos. Primero de Crónicas 24, desde el versículo 1 en adelante. 24, versículos 1 en adelante. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eliezer había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eliezer, 16 cabezas, y empieza a mencionar, y son 24 grupos, 24 órdenes sacerdotales. Entonces muchos piensan que eran 24 ancianos, son 24 representantes de los sacerdotes, ¿verdad? También se menciona en 1 Crónicas 25:1. Dice asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, y empieza a mencionar ahí, y son otra vez 24 órdenes sacerdotales. Entonces muchos piensan que era realmente la representación del ministerio sacerdotal que tanto Israel
como la iglesia tenemos. Ahora, otros piensan, basados en Apocalipsis 5:8 y otros pasajes, que en realidad aquí son 24 seres creados por Dios de una manera particular para que lo estén adorando todo el tiempo. Pero son, digamos, ciertos versículos que hay como que apretarlos para que quieran decir realmente eso. Ahora, pero en realidad, como decía Giovanni, una de las posiciones que a lo mejor más se menciona es que son los representantes celestiales de todos los redimidos, glorificados y entronizados que adoran continuamente a Dios. En realidad, en el Antiguo Testamento, por lo menos yo le encontré un texto que nos dijera que iban a estar los 12 hijos de Jacob en tronos. Realmente no hay una referencia bíblica, pero en cuanto a nosotros como cristianos, dice ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 19. Vaya conmigo, Mateo 19. Mateo 19. Vean lo que el Señor dice. Este es uno de los pasajes que se menciona otra vez, por lo menos esto nos aclara la identidad, por decirlo así, la identidad de por lo menos 12. Mateo capítulo 12, en el versículo 28. O sea, por lo menos aquí es un texto que nos aclara que por lo menos hay 12 que ya sabemos quiénes son. Dice, pero si yo por el Espíritu, a ver, déjame, creo que tengo mal el pasaje. 19:28, perdón, no es porque estoy buscando 12. 19:28. 19:28 de Mateo. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se asiente en el trono de su gloria, vosotros, hablando a los discípulos, que me habréis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que las 12 tribus van a ser juzgadas por los 12 apóstoles. Entonces sabemos la identidad por lo menos de la mitad. Entonces, eso es lo certero. Como mencionaba Milier, la idea que se mantiene es que sean los otros sean los 12 patriarcas, pero realmente no nos dice la Biblia de una forma así muy segura. Entonces, sí, realmente el Señor nos dice en Mateo 19:28 que realmente sí los 12 apóstoles van a estar ahí. Pero en Efesios 2, versículos 4 y versículo 7, aunque no menciona realmente que vamos a estar en un trono, sí se menciona que la iglesia va a estar realmente sentada en lugares celestiales con Cristo, según dice Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, no nos dice realmente que vamos a estar en los tronos, sino que dice que vamos a estar sentados en lugares celestiales con Cristo, desde el versículo 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico de misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, sí da la promesa de que ya nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero no dice que estamos en un trono. Esa promesa solamente se le da a los 12 apóstoles. Por eso queda en una incógnita quiénes serán los otros 12. Pueden ser sacerdotes, pueden ser los 12 tribus, un representante de cada tribu, o pueden ser los hijos de Jacob. Realmente no sabemos quiénes son. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, en el mensaje que Dios le da a la iglesia de Laodicea, una de las promesas que Dios le da a la iglesia, si la iglesia se arrepiente, desde el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, es el llamado a la iglesia. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, hay una promesa dada a la iglesia, que si la iglesia mantiene o vuelve a la relación íntima con Dios, si deja su pecado y se arrepiente del pecado y vuelve a la intimidad con Dios, se le da la promesa de que se va a sentar en el trono con el Señor. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces es una promesa
que el Señor nos da. También Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice versículo 4, que tampoco nos dice quiénes son, pero dice, y vi tronos, no dice cuántos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces es claro que los 12 que están ahí van a tener varias funciones, pero una de las funciones es juzgar. Juzgar realmente, como dice el Señor a los discípulos, van a juzgar a las tribus de Israel. Entonces, sí hay diferentes teorías, sí hay diferentes opiniones en cuanto a esto, pero tenemos que darnos con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los 12 apóstoles iban a juzgar y se van a sentar en 12 tronos, pero realmente la Biblia no nos aclara quiénes son los otros 12. Por lógica, uno piensa que si hay 12 del Nuevo, pues por lógica tienen que haber 12 del Antiguo Testamento también. No sabemos, hermano. Hay gente que hasta dice que son los profetas mayores, que ahí está Isaías, está Daniel, que está Jeremías, que está Ezequiel y que están pues los otros profetas mayores. Nadie sabe, hermano. Realmente no sabemos quiénes son las personas, pero lo que sí sabemos es que hay 12 más que van a estar juzgando a la gente, ¿verdad? Junto, que el Señor ha dado esa facultad para juzgar. Ahora, en el versículo 5, dice que del trono, imagínense lo impresionante que es esto, hermano. Usted ha escuchado los relámpagos, creo que en Venezuela que hay un lugar donde creo que son 250 días en el año, donde hay tormentas eléctricas todos los días. Y eso es impresionante, hermano. Eso se ve en la parte del Caribe. Es impresionante porque en la noche eso empieza todos los días, la tormenta eléctrica. Y eso es impresionante. Dicen que desde el espacio, la estación espacial ve que en la noche se empieza a iluminar. Y es común que a lo mejor haya tormentas eléctricas en diferentes lugares, pero que haya 250 días en el año, eso es algo que es sin precedentes. Entonces, imagínense acá lo que ve Juan. Dice que del trono salían relámpagos y truenos, o sea, no solamente era la luz que salía, sino el estruendo. Imagínense la potencia, la fuerza, lo impresionante de ver eso, hermano. No sé si alguna vez usted ha estado no sé, haciendo algo y alguien de maldad pega con fuerza con algo en una mesa y lo asusta. Imagínese el susto que haber tenido Juan cuando realmente vio a este espectáculo. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hablamos de esto, que se piensa que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, tal como menciona en el libro de Isaías. Y delante del trono, dice, había como un mar de vidrio. No es que había un mar de vidrio, es que había un mar como que era de vidrio, ¿verdad? Y dice, semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, o sea, a un buey, el tercero tenía rostro de hombres y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, ha sido impresionante eso. Ha sido impresionante estar en ese momento ahí. Imagínense ver estos seres vivientes. Dice que delante del trono había pues como un mar de cristal, o sea, ya eso, verlo ha sido impresionante. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos y detrás, imagínense. Eso parece algo, sobrenatural, hermano. Imagínense estos seres, tenían 6 alas. Posiblemente tenga relación con los seres que se veían en el libro de Isaías capítulo 6, donde se dice que tenían 6 pares de alas también los seres, y con un par de alas se atrapaban los pies, porque no pueden mostrar
los pies delante del Señor, como una falta de respeto, tenían que taparse el rostro con otro par de alas porque no pueden ver a Dios, no tienen la capacidad, a pesar de que no tienen pecado, no tienen la capacidad de ver a Dios. Y con otro par de alas dice que vuelan, porque no pueden tocar el suelo donde está la presencia de Dios. Hermanos, los únicos que podemos acercarnos a la presencia de Dios y caminar delante de Él somos los seres humanos. Esa fue la experiencia de Moisés cuando estaba al frente de la zarza, que el Señor le dice: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Nadie más puede hacer eso, hermano. Luego eso lo dice a Josué en capítulo 1 también, en el capítulo 12 más adelante, cuando van a entrar a Jericó. O sea, el Señor solamente a nosotros, que ahora que conocemos a Cristo, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Ahora la pregunta es, para los que estamos acá, o para ustedes que están en las redes sociales, ¿qué representan realmente? ¿Por qué el primer ser viviente es semejante a un león? ¿Por qué el segundo es semejante a un becerro? ¿Por qué el tercero tiene el rostro de hombre? ¿Y por qué el cuarto es como un águila? ¿Por qué? ¿Tiene alguna idea de por qué? ¿Por qué específicamente esos 4 rostros? ¿Por qué no tuvo el rostro de un caballo? ¿O por qué no tuvo el rostro de un perico? Pues, ¿por qué? ¿Por qué específicamente estos 4 rostros? Los evangelios. Es interesante. Bueno, realmente los evangelios lo copiaron de estos seres, porque los seres ya estaban. Cada evangelio tiene un nombre en particular y una figura particular. Por ejemplo, Mateo, el símbolo de Mateo es el león, que es el rey. Y dicen los estudiosos que cuando Mateo escribió su libro, su escrito, le puso como una cubierta de cuero y afuera la figura que pusieron era la de un león que simboliza el rey. Mateo, el énfasis en todo su libro, es presentar a Jesús como el rey de los judíos. Ahora, el becerro es Marcos. Marcos siempre trata de presentar a Jesús como el siervo sufriente. El buey es el símbolo del sufrimiento, el símbolo del trabajo. La cara de hombre. Lucas siempre presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, presentando la humanidad de Jesús, presentando los rasgos humanos de Jesús. Y Juan presenta a Jesús como Dios. El águila era el símbolo del Dios superior. Por ejemplo, los egipcios usaban a Ra como una figura de hombre con cabeza de águila. Entonces, cada uno de estos seres vivientes tenían un propósito de representar a toda la creación delante del Señor. Pero lo interesante es que estos seres vivientes tenían cada uno, dice, 6 pares de alas. O sea, 6 alas. O sea, dice, aunque no lo menciona aquí, el libro de Isaías no menciona que ellos no podían ver al Señor. O sea, no tenían ese privilegio, ese derecho de ver la presencia de Dios. No sabemos qué pasaría si lo trataran de ver. Dice la palabra también que había un par de alas, tenían que cubrir los pies porque no podían demostrarle irrespeto al Señor. Y un par de alas tenían que volar para no poder tocar el suelo santo donde está el Señor. Recuérdese, solamente aquellos que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo tenemos ese acceso a Dios, nadie más. Fíjense que es interesante, en el Antiguo Testamento, aunque Israel era el pueblo de Dios, Israel tenía muchas limitaciones. Por ejemplo, en el caso del tabernáculo y de todos los muebles que estaban en el templo, en el tabernáculo, solamente la gente designada por Dios podía tocar esos muebles. Solamente los levitas, y no todos los levitas, sino el grupo específicamente designado para tocarlos. No había nadie más que podía tocarlos, solamente ellos. Era un grupo específico que Dios había escogido. La Biblia nos cuenta que cuando David va llevando el arca hacia Jerusalén, David se le ocurre, porque realmente fue una ocurrencia de David, poner el arca en una carreta nueva tirada de bueyes. O sea, David se le olvida que Dios había establecido que la única manera de hacer el arca, llevar el arca de un lado a otro, era a través de los levitas. Ellos tenían que cargar el arca con unas piezas de madera cubiertas de oro. Era la única manera establecida por Dios. Pero dice la Biblia que cuando va llevando el arca, dice que en la carreta tropieza
y Usa, al ver lo que está pasando, extiende su mano y cuando toca el arca, Dios lo mata. Y David entonces se da cuenta de que está metiendo la pata porque está haciendo algo que aunque a sus ojos es bueno, a Dios no le agrada. Entonces David decide parar y dejar el arca en ese lugar donde está, porque las cosas, David aprende la lección de que no hay que hacer las cosas como yo creo que sí deben de hacerse, sino como Dios dice que hay que hacerlas. O sea, no podía cualquier persona tocar el arca, ni cualquier persona podía entrar al lugar santísimo, solamente nosotros, solamente aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, dice la palabra en Hebreos 10, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Hermano, no me pregunte por qué, porque nadie ha sabido determinar por qué tenían tantos ojos. ¿Cuál era la necesidad de tantos ojos? Imagínense, cuando habla aquí del cuerpo, es decir, en todo lado, hermano. Trate en su mente de figurarse a alguien con un montón de ojos. Por todos lados, en la espalda, en las piernas, en los pies, en todo lado tiene ojos. Y dice, y no cesaban día y noche. Miren, esto es impresionante porque a veces los creyentes nos cansamos de alabar al Señor. Pero estos seres están aquí día y noche sin parar. Tal como dice el libro de Isaías, capítulo 6. Estos seres decían, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es lo que decían, esa es la única función que ellos tenían ahí de frente al templo, delante del Señor, delante del trono. Simplemente estarle diciendo al Señor, santo, santo, santo. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es decir, que si los 4 seres vivientes están todo el día y toda la noche diciéndole gloria a Dios, y cada vez que ellos lo dicen, los ancianos se postran, trate de poner en su mente la imagen. Es decir, que los ancianos prácticamente todo el día y toda la noche están de rodillas. Delante de Dios no hay lugar para el orgullo de la creación. Delante de Dios no hay espacio para poner atención a los demás. ¿Usted cree que los ancianos estaban viendo a ver si el otro se agachó? No, hermano. Cada uno sabía cuál era su responsabilidad. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es la razón realmente por la cual adoran a Dios? Porque todo lo que existe fue creado por Él. Si usted y yo realmente buscáramos razones por las cuales alabar a Dios, hay un montón, hermano. Está esta, que todos nosotros somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Un privilegio, hermano. Un privilegio. Pero ¿sabe cuánta gente, aún creyentes, nos quejamos de cómo Dios nos hizo? Ay, dice Señor, ¿por qué no me dio este tipo de pelo? Ay, Señor, ¿por qué no me hizo a esta altura? El que es chiquito quiere ser alto, el que es alto quiere ser chaparro. El que es gordo quiere ser flaco, el que es flaco quiere ser... Bueno, nunca estamos contentos. Pero estos dicen que estaban contentos simplemente por haber recibido el privilegio de haber sido creados por Dios. Y recuérdense, delante de Dios nadie es superior. Todas las cosas, sin importar, hermanos, quién eran los 24 ancianos, todos ellos entendían bien claro que la única función de ellos estar allí frente al trono era alabarlo a Él. Nada más. Por eso cuando nosotros venimos como iglesia, hermano, no se enfoque en si el que está a la par suya está cantando mal. No se preocupe por eso. De alguna manera el Espíritu Santo va a preparar esa alabanza, la va a presentar delante de Dios de tal manera que sea perfecta. Cuando uno está concentrado en lo que es lo importante, en alabar y bendecir al Señor, todo lo que se hace, uno le ve sentido.
y se da cuenta que todo tiene importancia porque no lo estamos haciendo para el ser humano, sino que lo estamos haciendo para Dios. Entonces, mucha gente ha peleado por siglos para descubrir quiénes son los 24 y han perdido de vista que lo importante es lo que los 24 hacen. Porque ninguno de los que estaban frente al trono, ninguno está concentrado en sí mismo. Todos están concentrados en alabar y bendecir el nombre del Señor, simplemente porque Él es el creador de todas las cosas y de todos los seres alrededor del mundo. Por eso, hermano, mire, cada vez que nos levantemos en la mañana, seamos agradecidos. Dele gracias a Dios por sus hijos. Dele gracias a Dios por su familia. Gracias a Dios aún por la enfermedad que tiene. Dele gracias a Dios por la salud que tiene. Dele gracias a Dios por todas las cosas con que Dios nos bendice todos los días. Dele gracias a Dios porque a lo mejor en nuestra familia no ha habido muertos del COVID. Dele gracias a Dios porque todos los días podemos ver su misericordia manifestada en nuestra vida. Dice el Salmo 23 que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Que cada día, hermano, nos recordemos de Apocalipsis 4 y entendamos que este capítulo 4 nos enseña que lo importante, sobre todas las cosas, antes de ver lo que es las trompetas, antes de ver los juicios, antes de ver todo eso, la manera correcta de ver todo eso es partiendo de acá del trono. Que a pesar de todo lo que esté pasando y a pesar de que veamos todo negro, Él sigue estando en el trono. Si usted observa, aquí en el trono, delante de Dios, el enemigo no existe. Satanás no tiene lugar delante de Dios. Ahí solamente están aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que cada día seamos agradecidos con el Señor por la bendición de ser llamados hijos de Él y haber sido creados a imagen y semejanza de Él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque mi Dios, tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Cada ser humano es valioso delante de ti, Señor, porque cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza tuya, Señor. Así como los 4 seres, Señor, y así como los 24 ancianos, entendían, Señor, que la única función de ellos es adorarte, de bendecirte. Padre, ayúdanos a entender que esa es nuestra función también. Tu palabra dice en Efesios, capítulo 1, Señor, que fuimos llamados, fuimos escogidos por ti desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Fuimos hoy llamados para la alabanza de tu gloria. Nosotros que somos tu pueblo, Señor, hemos sido llamados a bendecirte, a glorificarte, a ser agradecidos contigo, Señor. A cada día, Señor, darte alabanza. A cada día, mi Dios, bendecirte. A pesar de que veamos que el mundo, Señor, se está yendo por el camino equivocado, Señor, nada de eso te toma a ti por sorpresa. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el salmista decía. Cuando él declaraba, Señor, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Señor, gracias. Porque cada día, Señor, a pesar de las dificultades que enfrentamos, podemos esta noche reconocer, Señor, que tú sigues estando en el trono. Y que, Padre, tengo que ser agradecido, tengo que darte gracias. Cuando me enfoco, Señor, en las dificultades, cuando me enfoco en aquello que no está saliendo como yo quisiera que saliera, cuando me enfoco, Señor, en la maldad que hay en el mundo, muchas veces me distraigo, Señor, de ver la maravilla que hay alrededor mío, Señor, porque tú lo creaste todo de una manera perfecta. Y, Padre, todo lo que hay ahora que está siendo destruido, Señor, por el pecado del ser humano, por la maldad del ser humano, tu palabra dice que un día tú vas a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, Señor, no hay que desesperarse. Todo tiene su tiempo. Señor, gracias porque cada día que pasa es un día menos para que tú vuelvas por nosotros.
Ayúdanos a enfocarnos en lo importante. A darte gracias, Señor. A bendecirte, a glorificarte. A exaltar tu nombre, a reconocer tu santidad, Señor. Es impresionante, Señor, que los seres vivientes, tanto en Isaías como acá, Señor, ninguno está diciendo que tú seas glorificado, que eres glorificado, glorificado, glorificado. Tampoco ninguno se está diciendo, Señor, tú eres alabado, alabado y alabado. Todos dicen lo mismo, tú eres santo, santo, santo. Padre, ayúdanos a vivir cada día en santidad para ti, Señor, entendiendo que tu palabra nos dice que tenemos que vivir, Señor. Que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo sea guardado irreprensible para la venida tuya. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado, Señor, las cosas secundarias y a enfocarnos en lo que es importante, el hecho de que tú vienes pronto. Tú quieres encontrar una iglesia, Señor, que esté viviendo para ti. Y Padre, mientras vienes, ayúdanos a ser agradecidos, a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte, a darte gloria y honra por todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú eres santo. Tú eres santo, Señor. El Señor Todopoderoso. Poderoso es. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo